La Corte de Constitucionalidad pide repetir la elección de la Junta Directiva del Congreso por el transfugismo de uno de sus integrantes. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF sin Junta. Además, hablamos de los discursos empleados por los personajes señalados de actos de corrupción. Utilice la etiqueta SF sin Junta. A continuación, los dejo con la nota. El Congreso de la República deberá repetir en un plazo de 8 días la elección de la Junta Directiva luego de que la Corte de Constitucionalidad otorgara un amparo provisional a la entidad Acción Ciudadana por ilegalidades en la integración. El criterio del fallo fue aplicado en el caso de la diputada Alejandra Carrillo, quien integra la Junta Directiva por haberse cambiado del Partido Patriota al bloque Movimiento Reformador. Esto toda vez que ella se traslada y renuncia a su bloque legislativo el 15 de marzo del 2016. O sea, posteriormente a la entrada en vigencia de las reformas, al acuerdo 16-2016, que contemplaba las reformas a la ley orgánica del organismo legislativo. En el voto razonado concurrente, la magistrada Dina Ochoa expresó que Carrillo es la única con prohibición de integrar la Junta Directiva. Y de acuerdo con lo que ella expresó en su voto razonado, la elección debiera de hacerse únicamente respecto del cargo para el que ella fue electa. El fallo no afecta sobre lo actuado por la actual directiva. Por certeza y seguridad jurídica, en el auto la Corte deja expreso que están convalidados todos los actos que Junta Directiva haya efectuado hasta el momento actual. De la planilla ganadora, Carrillo es la única que tiene impedimento para participar de nuevo en la elección, así como los diputados que encajen en la prohibición que ameritó el amparo. A partir de la resolución, el único acto de la Junta Directiva presidida por Álvaro Arzu Hijo es hacer una nueva convocatoria para un nuevo proceso de elección. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. Comenzamos la semana con esta decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender la Junta Directiva del Congreso de la República y ordena convocar una nueva elección. Usted ya veía los datos en la nota de nuestra reportera Carolina Leverón. La etiqueta de la noche, SF sin Junta. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Gerin y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, entra el árbitro de la CC nuevamente, para bien o para mal. Emite esta decisión y hay reacciones. ¿Cómo debemos interpretar lo que hoy decide la Corte de Constitucionalidad? ¿Habrán cambios en esa Junta Directiva? ¿Qué sucederá en el Pleno del Congreso de la República, Daniel? Hay que interpretarlo como una bofetada en la cara absolutamente devastadora. Bueno, a lo mejor estoy exagerando un poquito, pero una buena bofetada en la cara a el bloque anti-CICIG, vamos a decirlo así. Eso que ha venido a denominarse el pacto de corruptos, pero si quieren utilizar un lenguaje un poquito más neutro, el bloque político anti-CICIG, que había puesto sobre la mesa la idea de haber ganado esta Junta Directiva y de que la presidiese el hijo de Álvaro Arzu, como un gran éxito de ese bloque anti-CICIG, que mostraba fuerza, que implicaba que controlaba el legislativo, y tenemos actos como los del domingo que vienen a simbolizar que también se controla el ejecutivo y todo eso con la intención de dar a entender al judicial que el bloque anti-CICIG es sólido, fuerte y que las cosas políticamente están cambiando. Bueno, pues resulta que el ACC, si quieren utilizar esa analogía, ese gol que se marca el bloque anti-CICIG lo anula y encima como que da la posibilidad de un penalti a favor del otro equipo, si quieren ponerlo en términos muy futbolísticos y muy simplones, digamos, ¿no? ¿Le da una oportunidad, digamos, al bloque CICIG-MP en este momento? ¿Tienen algunas opciones los otros diputados? Claro, los diputados que pueden ser más afines a la estrategia MP-CICIG ahora tienen una gran oportunidad para plantear una planilla y yo creo que hoy por hoy tienen posibilidades de llegar a Junta Directiva, lo cual no significa que no vaya a haber un intento de reestructurar
el bloque anti-CICIG y hacer una nueva junta directiva, pero en cualquier caso, en cualquiera de los dos escenarios, el golpe es muy fuerte, porque la nueva junta directiva del bloque anti-CICIG iría sin nombres importantes y con serias vulnerabilidades y con, además, digamos, la parte simbólica, la parte estética, habiendo sido grandemente dañada, esa idea de que estaban sólidos, robustos y cohesionados. Y ya si pierden la junta directiva es un golpe aún mayor y simbólicamente muchísimo más. Ahora, utilizando la analogía deportiva que decía Daniel, aquí hemos hablado de la Corte de Constitucionalidad como ese árbitro que entra a pitar a último momento, en el último minuto, pero pareciera que se convierte en estos últimos momentos en el delantero que puede ayudar al otro equipo. Pero siempre lo ha sido. Vender la idea de que los puristas dicen que no debería ser ese el papel de la CC. O sea, cuando un jurista se pone a hablar de lo que debería ser, pues a veces da la sensación de que describe unicornios azules, ¿no? Nunca lo ha sido. La CC nunca ha sido un órgano neutro, pulcro, despolitizado. Aséptico no lo ha sido jamás y no lo va a ser jamás, porque es un órgano fundamentalmente político, elegido a través de un proceso político que además interpreta la constitución política de la República. Lo que podemos hacer es, en el análisis de dónde está colocada la CC hoy día, clarísimamente se coloca a favor del proceso de lucha anticorrupción que llevan a cabo MP y CICIG. Estuardo, ¿cómo analizamos la decisión de la Corte de Constitucionalidad? Hubo un voto razonado, el de la magistrada Dina Ochoa, pero el resto, digamos, van en la misma línea. Sí, fue razonado, pero es concurrente. O sea, acuérdate que un voto razonado puede ser concurrente o puede ser disidente. El de ella fue razonado, pero concurrente. Quiere decir que votó a favor al final, igual que los otros 4. Matizando. Digamos. Sí, pero sí dio una explicación. Es un voto a favor de la resolución, o sea, en realidad el voto es unánime con una concurrencia a partir de decir que la diputada es la única que después de la ley establecida en el Congreso, simple y sencillamente por haber sido tránsfuga, no puede ser parte de la Junta Directiva. Aquí caemos en la trampa y qué bueno, y yo como lo único que puedo hacerle al Congreso es guitarrita, ¿verdad? Y decirle lero, lero, porque por mucho tiempo yo he sido uno de los que he dicho y lo sigo diciendo que el Congreso no puede establecer diputados de primera categoría y segunda categoría. La Constitución no le permite hacer eso al Congreso y cualquier sanción, cualquier ley que sancione el Congreso no es superior a la Constitución. En la Constitución básicamente dice del 157 en adelante hasta el 180, 81, dice que las atribuciones y todo, pero en ningún lado dice que hay diputados de un nivel y de otro nivel. De hecho, los derechos, una vez alguien es electo, una candidata, un candidato es electo a diputado, tiene los mismos derechos y debería tenerlos. Aquí se hizo para disque parar el transfugismo, no lo pararon, porque al final en el tercer año, en el cuarto año, abren otra vez la puerta del transfugismo. Entonces, miren, aquí le están viendo la cara, pero qué bueno que hoy cayeron en su propia trampa, ¿verdad? Ahora, eso es uno. Los diputados, y yo creo que aún la diputada Carrillo podría presentar un recurso en el cual ella diga que la resolución del Congreso es inconstitucional, ¿ya? Ella podría hacerlo. ¿Por qué? Porque esa resolución en la cual establece que un diputado, por haberse cambiado de partido, entonces no tiene derecho a junta directiva, no tiene derecho a comisión. Habría que ver cómo votó ella también, ¿verdad? Sí, pero igual ahorita ya afectó eso. Que la ley es inconstitucional, dice. Sí, que esa ley es constitucional porque la Constitución no le quita derechos a ningún diputado. Tenemos un número de diputados y cada diputado tiene el mismo derecho de pertenecer a la Junta Directiva y el mismo derecho de pertenecer también a una comisión, sea ese diputado Aristides, que ahora anda en líos, sea Villate, que también anda en líos, sea Orlando Carrillo, sea Orlando Blanco, sea, ¿cómo se llama? Filipao, sea quien sea, mientras son diputados tienen ese derecho y el derecho no es 80% si es tránsfuga y si es doblemente tránsfuga, entonces solo 60%, 100% si no es tránsfuga. Eso no es correcto, eso es inconstitucional de entrada y yo siempre he defendido ese punto.
Aquí y en todos lados, porque me parece, pero digo, bueno estuvo que hoy cayeron en su propia trampa, y qué bueno, porque si no, estos no aprenden, ¿verdad? Entonces ahora, tal vez una de las soluciones, estaba hablando con varios juristas y dice, bueno, pues ella puede también ahorita argumentar que precisamente la norma que la saca ella es inconstitucional. Pero sospecho que si presenta esa inconstitucionalidad, esa sí se va a ver en mucho tiempo. Va a pasar mucho tiempo antes de que la CC vea la inconstitucionalidad de esa ley. Pero es que lo que está diciendo la resolución es que hay entonces diputados de primera y diputados de segunda. Y los de segunda no pueden aspirar a junta directiva. ¿Dónde está eso en la Constitución? ¿Dónde? ¿En qué parte de la Constitución se los divide entre primera y segunda? Pero eso, perdón Estuardo, pero eso es como decir que hay diputados de primera y segunda si están en un bloque partidario o si son independientes. Pues o sea, la ley lo permite, nuestro sistema lo permite, no hay ningún problema. Entonces, que sean independientes. Ya, claro, hay muchos que son independientes. Claro, pero el hecho de ser independiente te deja fuera de la jugada de, por ejemplo, la negociación. Pero no me deja por la ley. negociación Si un independiente puede jugar bien, puede ser parte de la junta directiva. Puedes también estar en una comisión. Pero yo me refiero, a mí el problema está que la norma ya votó la posibilidad de un diputado de aspirar a la junta directiva. En ningún momento utilizaron ese argumento que sí aquí ¿por lo mulas? Ha explicado. Por una retajila de mulas que son. Estuardo, al parecer ellos estaban muy de acuerdo en tiempo? imponerse ese tipo de restricciones. Sí, ellos para mismos, evitar por llevárselas de angelicales, de virginales y limpios, se metieron un tiro en el pie y eso es lo que están ahorita pasando. Ni tan angelicales ni tan vírgenes. No, ellos por llevárselas. Porque dejan abierto el último año para entonces no son tan permitir angelicales. el transfugismo. Entonces no son tan angelicales. Fue una modificación cosmética que hoy les está saliendo cara. Entonces ya vieron, aprendan, ¿verdad? Aprendan que ustedes no son superiores a la Constitución, esa es la lección que estamos aprendiendo aquí. Segundo, yo no entiendo a la CC. Dice, esta junta directiva no sirve y casi que no existe, pero lo que hicieron tiene validez. ¿Cómo está eso? Ahí hay una explicación según el Explíquenme a alguno de ustedes cómo es eso que dice, esta no sirve, tienen 8 días para elegir, pero si no existe y no tiene validez, ¿por qué lo que hicieron sí tiene validez? Según lo que dice el secretario Guzmán, esto es para dar certeza jurídica, algo que hemos discutido. Pero es más incertidumbre la que da. La juramentación de la Comisión de Postulación para Fiscal General sería uno de los temas que puede entrar en debate. La repartición o distribución de las comisiones también y todas las decisiones que se han tomado desde que se juramentó a esa junta directiva, dice la Corte, tienen validez, pero no la junta directiva de la junta, porque el proceso de la elección es el viciado, pero no las decisiones que tomó esa junta directiva. Explícamelo. Yo espero aquí la explicación. No, yo estoy repitiendo lo que dice. Yo no entiendo eso. Debe de ser algo así como cuando tú ese gallo gallina no lo entiendo. Debe ser algo así que como cuando tú tienes una persona que se hace pasar por cura y empieza a bautizar gente, y que la Iglesia Católica reconoce eso como bautizos, aunque el tipo no era cura. Debe ser algo parecido a eso. Debe ser un gallo gallina así jurídico, que es la primera vez que la Corte de Constitucionalidad por eso, la pregunta inicial, a tu pregunta, si la Corte es un árbitro. Yo creo que ya no. Pero con todo el cariño, a Zapeta, ¿de verdad esto es lo más importante? No. Yo cuando pasan estas cosas... Es el partido. No, pero solo una cosa. Cuando pasan estas cosas, podemos estar discutiendo, y seguramente es interesante, discutir los pormenores jurídicos. Hay algunos que dicen que Dina Ochoa es la que tiene razón y que en realidad la que tenía el problema era Carrillo. Hay otros que están diciendo, bueno, esto ya ha pasado antes, ¿por qué no alguien presentó un recurso? ¿Por qué no se le aceptó a uno que presentó la UNE el año pasado? Puedes ahondar en un argumento, en otro... Pero realmente lo importante de esto son las consecuencias políticas. La lectura política es el centro de la cuestión aquí. La lectura política es que la CC está jugando en un equipo, en un bando. Obviamente. Pero eso obviamente. Claro. No, fíjate. No, pues sí. Y por eso se van a justificar estas decisiones jurídicas desde esa perspectiva. Pero esos gallos gallina, cuidado. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que tener cuidado. ¿De qué? La junta directiva no sirve, pero sus decisiones sí sirven. ¿Dónde quedamos ahí, perdón? Si no sirve la junta directiva, sus decisiones tampoco. Pero es la primera vez que ves un gallo gallino saliendo de la CC. Pero es que la suma de males no hace un bien.
No. Yo la suma de males no lo hace un único que bien. estoy diciendo es, la CC ha tenido un comportamiento pulcro en algún momento de su existencia. O sea, tú dirías que hay una CC que tenía unas sentencias y del Olimpo, fantásticas y tal. Ninguna. Bueno. Pues si yo he cuestionado la CC en cuanto a la existencia Claro. de la CC. Bueno, Este y podemos porque elimina cuestionar, la, y yo a la creo que Suprema. podemos cuestionar la estructura dónde está en la estructura Sí. la CC y el papel político que juega. Pero yo creo que Pero aquí lo demás sigue el es, sistema político. una vez que asumes que está claramente posicionada la CC en uno de los dos bandos que existe ahora mismo, si quiere alguien ponerle comillas, y si no, no le pongan comillas, porque estamos ante dos bandos muy ya claramente bien posicionados, muy claramente diferenciados, aunque con sus distintos problemas internos en uno y otro, y con sus debilidades estratégicas. Una vez que asumes eso, lo demás va a ser, el argumento se va a adaptar, el argumento jurídico, que con más o menos inteligencia, yo creo que tenía sentido, sobre todo lo que dice Dina Ochoa, la magistrada Dina Ochoa, de la diputada Carrillo, que torpeza haberla elegido a ella y que tuviese que estar ella en la junta directiva cuando tenía esta clase de potenciales peligros para esa misma junta directiva, pero da igual, es que si no hubiesen tenido demasiado fundamento, yo no veo a esta CC no torciendo, digamos, su interpretación claramente hacia uno de los bandos. Hacia uno de los bandos, que en este caso es el bando MPCC. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF sin junta. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro. En el bloque anterior discutíamos pues, las primeras impresiones de esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, pero hablemos de las repercusiones. ¿Qué consecuencias tiene lo que ya decidió, nos gusta o no, la CC? ¿Qué va a pasar en el Congreso de la República? ¿Cómo lo van a tomar los diputados? ¿Van a convocar a una nueva elección con diferentes planillas o simplemente harán los cambios correspondientes y presentarán a los mismos? ¿Qué creen ustedes que harán los diputados? Estuardo, ¿cómo lo van a recibir? Yo creo que van a cambiar a la diputada y sigue la misma planilla. Cambian posiciones. Sí, aquí regresan otra vez al acuerdo anterior a la elección de junta directiva. No a la misma diputada. Galdames no se puede volver a presentar. No, de hecho, ahí la resolución establece, por lo menos en el razonamiento, solo es la diputada a la que se menciona. Ahora, consultaba a un diputado hoy por la tarde. No. Consultaba a un diputado hoy por la tarde, también nos decía, bueno, nosotros podemos volver a presentar una planilla muy similar, incluso con la misma diputada. Hasta esos extremos hay algunos parlamentarios que pueden estar. ¿Cómo que con la misma diputada? O sea, decir, el Congreso es soberano, vamos a proponer una planilla y que decida el Congreso, el Pleno, si se elige o no. Es una posición mucho más extrema. Pero hay voces dentro de él. Es un grito de guerra. Hay voces que los demás compañeros deban decirle vale. Ya, tranqui. Quízate, tómate una tila y sigamos adelante. ¿Qué escenarios se pueden ver? Yo creo que eso va a haber una reestructuración, yo sí creo que profunda, porque no creo que se vayan a arriesgar a presentar perfiles que puedan generar esta clase de vulnerabilidades. Y ahí sí tienes que reestructurar todo y tienes que volver a empezar la negociación. Además, ahora mismo tenemos un diputado que no está señalado en esta sentencia de la CC, que es Felipe Alejos, que tiene un proceso que está fresquito, actual, en su contra. Y eso yo creo que va a generar cierta vulnerabilidad dentro de ese grupo. Y hay que pensarlo, cuando más fuerte parecía que estaban, consiguieron 92 diputados, que no es una mayoría excesivamente amplia para votar una junta directiva. Tampoco es algo apabullante, 92 diputados. Y que toda esta reestructuración creo que va a afectar mucho a Alianza Ciudadana y va a afectar mucho a Movimiento Reformador. Y si no está Felipe Alejos, también va a haber ciertas dudas en todos. Entonces, no nos olvidemos que estos son los mismos diputados que no fueron capaces de
ponerse de acuerdo para un presupuesto a final del año pasado y que no necesariamente están fuertes y cohesionados como se ha querido hacer ver ahora a principios de este año. Esta junta directiva salió casi justo al final, el día que se votó, el día 12, el día 10 no lo tenían tan claro. Y este golpetazo, en medio de un proceso en el que CICIG está presentando casos ya y presentando casos fuertes, y no sabemos si esta semana va a volver a presentar otro, en este contexto yo creo que hay que renegociar absolutamente todo. Y eso, cuidado qué clase de resultados puede dar, ¿no? El Congreso para nada es fácil, ¿eh? El Congreso tiene 8 días para convocar a esta nueva elección de junta directiva. Si recordamos el jueves, la semana pasada, jueves, viernes, la propia diputada Carrillo echaba en cara a MP y CICIG porque no había presentado las acusaciones contra Felipe Alejos antes de la elección de la junta directiva, como para tener un panorama claro de a quienes estaban llevando ellos como vicepresidente del organismo legislativo. Ahora, esas mismas palabras de la diputada Carrillo pueden funcionar en contra, como menciona Daniel. Volver a negociar se hace muy difícil y cuesta arriba en estos momentos para buscar los apoyos, sobre todo en una coyuntura en donde se ve que CICIG ya está en una ofensiva, CICIG y MP, presentando casos. Se hablan de 10 nuevos, hay 2 casos, pueda que esta semana se presente uno más. ¿Qué va a suceder en estos 8 días que tiene el Congreso de la República para convocar a esta elección? Es posible que van a ser menos. Me están pasando ahora mismo que el jueves 1 ya está en agenda elección de la Junta Directiva. Es el jueves 1. Por lo menos va a haber un primer intento. Entonces eso deja martes, miércoles para una negociación durísima. Porque aquí el tiempo es un enemigo, Daniel. Entre más pasan los días. Pero yo creo que aquí hay que ir a la resolución de la CC, que conste que todavía es provisional, no es definitiva. Pero dice, cabe señalar que tanto la reforma del artículo 50 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo como el artículo 60 transitorio del Decreto 14 de 2016, el Decreto 14 de 2016 es donde precisamente ya no permiten que tránsfugas vayan a junta directiva y tengan un puesto, ¿verdad?, en las comisiones. El 14 de 2016 del Congreso de la República se encuentran contenidos en un mismo cuerpo normativo, el cual cobró vigencia el 23 de febrero de 2016. De ahí que la prohibición contenida en el artículo 50 reformado aplica para aquellos diputados que en fecha posterior, o sea, después de, posterior a su entrada en vigencia, hayan renunciado a un partido político o bloque legislativo. Por lo anterior y con base en los hechos relevantes antes descritos, esta Corte advierte que de todos los miembros denunciados, que estabas hablando de Galdames, estabas hablando de otros, de los denunciados que integraron la planilla única, solo en el caso de la designación de la diputada Mayra Alejandra Carrillo de León se incurre en clara ilegalidad, pues renunció del Partido Patriota por el que había sido postulada el 15 de marzo de 2016, fecha que la reforma ya había entrado en vigencia. Como dices tú, la misma sentencia no es definitiva. Sí, no es definitiva. Y la misma sentencia habla de los problemas que tienen 4 diputados. Sí, pero el hecho, o sea, ahora mismo cuando ya de la ilegalidad es ella. Total, es ella. No hay otra ilegalidad. Pero Estuardo, aquí, cuando vuelves otra vez no hay a otra negociar eso, no, pero como dices tú, es todavía provisional. Y si están señalando problemas en los 4 diputados y sabiendo por dónde está tirando la CC, yo estoy hablando del juicio de valor de los diputados. Si vuelven a arriesgarse a meter otra vez la pata por lo que sea y que haya una interpretación aún más dura en la siguiente, ya cuando la sentencia sea definitiva, creo que eso les hace perder peso en la negociación, aunque de facto seguramente pase lo que tú estás diciendo, que solo ella es la que queda inhabilitada. Pero es que la Junta Directiva es producto de un proceso de negociación muy concreto, en unas circunstancias muy concretas. Ahora mismo han cambiado las circunstancias. Sí, como decía el diputado Iscamey, hubo además cierto tráfico de influencias y él hablaba de ciertos sobornos en el Congreso, que no sería algo tan extraordinario. Esto hay que volver a pagarlo. Esto no es como, mira, como ya te pagué, votas en la misma... No, esa fue esa votación. Ahora estamos en otro momento. Políticamente no es para nada fácil que vuelvan a reeditar así, copy-paste tal cual,
el mismo pacto, ni muchísimo menos. O sea, menos. no ves, digamos, un Congreso o unos diputados envalentonados presentando una planilla muy parecida a la sí es una posibilidad que rechazó la CC. Sí es una posibilidad que se envalentonen, pero de ahí a que ya vayan a sacar los votos es otra cosa. Todos esos votos tendrían que renegociarse y serían altamente costosos en términos políticos, y quién sabe si en otro sentido, serían altamente costosos para ellos. De verdad, es un cuentazo en toda regla. No puedes decir, bueno, esto es una cuestión de unos días, volvemos otra vez a reeditarlo y ya está. Sin Carrillo allí, no sé hasta qué punto los del movimiento reformador, que eran los representados por Carrillo, que son al menos un grupo de 5 diputados, van a sumarse a la misma junta directiva. Y no sabemos si quieren estar en esa junta directiva luego de los focos que tienen en este momento. Hay que revisar cada caso de cuándo cada diputado renunció a su partido. Porque ahí tiene mucho que ver que ella renuncia al Partido Patriota y renuncia al movimiento reformador cuando ya se ha sumado al movimiento reformador, se afilia y se desafilia. Entonces, cuidado que no haya casos parecidos en gente, por ejemplo, que ha tenido comisiones. Y eso hay que volver a renegociarlo todo otra vez, ¿no? Es un lío importante, ¿eh? Y en esta circunstancia, viendo que había sacado 56 votos, por lo menos el voto en contra habían sido 56, es el momento, y es un momento político extraordinario para que alguien como Ninel Montenegro, Encuentro por Guatemala, quienes estuvieron callados, este Frente por la Transparencia, el Partido Creo, el Partido Viva, se pongan las pilas y puedan hacer una planilla que negocie también lo suyo con el resto de diputados. Y quién sabe si en esa circunstancia tienen posibilidades de conseguir la junta directiva. No es un escenario, quizá no sea el escenario más probable, teniendo en cuenta además la clase de torpeza que ha tenido, que tuvo en la anterior negociación el otro frente, vamos a decirlo así. Pero cuidado, o sea, que es un escenario posible, es un escenario posible. A ver, te mencionan este nuevo escenario, el escenario actual, uno de los negociadores de esa junta directiva, el mismo Felipe Alejos, como una de las personas que ha salido golpeado de estos nuevos casos que se presentan por parte del Ministerio Público y CICIG. ¿Hay alguna posibilidad de una planilla alterna en estos momentos, Estuardo? Si no la tuvimos en aquel día sábado, ahora ¿sí van a tener el coraje de presentar al menos una planilla? Mira, puede haber una planilla alterna, que tengan los votos. Es diferente, pero es diferente. Al menos habrá alguna planilla. Sí. Porque se criticó el sábado que no se presentó planilla. Estoy convencido que va a haber planilla. Y sí, pero que alcancen los votos, ahí me cuentan, ¿verdad? Pero aquí hay otro problema interesante que la ley esta, la ley interna del Congreso no prevé, y es, yo fui electo por el partido El Zapote, ¿verdad? Entonces, y de repente yo soy diputado por el partido El Zapote. Y cuando estoy de diputado, el partido Zapote desaparece. O es cancelado por el Tribunal Supremo Electoral. Y muy electo por el partido Zapote pude haber sido yo, pero el partido Zapote ya no existe. También hay otra pregunta, porque hay una discusión acerca de los que fueron de partido líder. ¿Verdad? Ahí creo que hay un caso de esta diputada. Hay uno que fue electo, hay unos que fueron electos por líder. Interesante, porque ahí habría que preguntarle también a la CC, mire, sí, claro, si el partido desapareció. Bueno, pero ahí no está renunciando a su partido, no se está yendo. No, correcto, pero igual no tengo partido, y la lógica es que la lógica es que yo me voy del partido, Estuardo. La lógica no es el partido deja de desaparecer y yo me convierto en un tránsfuga. Tránsfuga es porque tú haces algo para hacerlo. Sí, que renunció el partido. Si cancelan el partido, te quedas pues digo yo que no sé, habría que ver qué sentencia, pero yo creo que es muy lógico pensar que eres tránsfuga porque haces algo para hacerlo, porque hay una acción de tu parte que es irte de un partido a otro. Acuérdate que ahí son tránsfugas y los independientes al final. Pero tú mismo lo has dicho, los independientes básicamente no tienen derechos, pues, en el Congreso. Pero tú has dicho antes que sí, que los independientes sí tiene derecho a formar parte de Junta Directiva. No, en la ley la 2016. Bueno, pero ¿tiene un independiente capacidad de formar parte de Junta Directiva ahora mismo, según esta sentencia de la CC? No. ¿No podría? No puede. ¿Cómo? No puede. Un independiente, o sea, no se ha cambiado de partido, no es tránsfuga.
Sí, pero no, bajo la lógica que me explicaste anteriormente, no puede. Porque el independiente no hizo una acción. Por eso mi pregunta es, ¿qué pasa si el partido desaparece? Ahí no toma una decisión para hacer transfer. ¿Qué pasa si el partido desaparece? Yo no sé, y seguramente vamos a tener análisis de personas que son muchísimo más cultas jurídicamente, yo me reconozco un inculto absoluto jurídicamente hablando, sobre esta sentencia. Pero yo no creo que se esté refiriendo a, mire, si eres independiente no puedes formar parte de una junta directiva. Yo creo que está diciendo que es esta gente porque se fue, se cambió, se desafilió, se afilió, hizo algo. Y se fue a B, y en B estaba... Eso es lo que te convierte en C. Y en B no tienes las prerrogativas que tienen los otros que se mantienen en sus final, partidos. Con todo el cariño y el respeto del mundo, son, pues movimientos jurídicos. O sea, al final, porque a Acción Ciudadana se le ocurrió plantear el amparo, y se vio y se dice, bueno, pues tiene lógica. Si interpretas esto y esto se prohíbe y tú tienes estas acciones y estas fechas, a ver, ¿comparamos? Sí, las fechas no encajan. Es más una torpeza de parte política, al final, porque te dejaron vulnerable a través de Alejandra Carrillo políticamente un a la consenso junta que directiva. Eso. Y obviamente, como la CC tira para el lado que tira, se plantea este caso políticamente. Hay alguno por aquí estaba como escandalizado diciendo, ¿cómo puede ser que ustedes, que han sido tan favorables a la CICIG, estén diciendo que la CC está posicionada políticamente, cuando se ha negado en este programa que eso no sea así? Creo yo, vamos, por lo menos de mi parte. O sea, la CC es un órgano político elegido políticamente y siempre ha tenido una tendencia política y siempre ha estado susceptible a presiones políticas. Eso es un mal de nuestro sistema, por supuesto que lo es, pero vamos, cuando ves el comportamiento de la CC, por Dios bendito, la CC dejó que Ríos Montt se presentase en las elecciones cuando hay un artículo que está hecho para Ríos Montt. O sea, es que lo pensaron para que no pudiese él presentarse en las elecciones, y esa misma CC es la que le dejó presentarse a las elecciones 2003. Entonces, no nos hagamos ahora de nos agarramos los pelos de la cabeza, porque esto siempre ha sido así. Y yo creo que es algo que tenemos que hablar ahora, ya los que están utilizando esto para hablar de golpes de Estado, ya vergüenza les tendría que dar por ser tan descarados. Eso en el siguiente bloque, Daniel. Tarde venimos con los discursos, la narrativa que algunos de los implicados señalados en los casos de corrupción están utilizando, los ademanes que me está mostrando en este momento Estuardo. Volvemos luego de la pausa, la etiqueta SF sin junta. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF sin junta. Antes de continuar con el análisis, hacemos un enlace con nuestro director Haroldo Sánchez para conocer los temas más destacados de Sin Reservas. Gracias, Ben Caichín. Hoy en Palabras Sin Reservas, un análisis de cómo el presidente de Guatemala se parece a los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol. También conoceremos a una mujer que necesita un trasplante de hígado a causa de la enfermedad que le detectaron hace 15 años. Y al cierre, dos amigas fabrican abono natural a partir de los desechos orgánicos para reducir la cantidad de residuos que son llevados al basurero de la zona 3. Así que quédese en sintonía de Guatevisión. Ya lo sabe, esos son los temas de Sin Reservas al culminar Sin Filtro. Continuamos con el análisis y bueno, ya lo había adelantado Daniel en el bloque anterior. Junto a esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, alrededor días antes, se ha digamos, estructurada una narrativa que muchos personajes políticos la están repitiendo. Esta es la ocasión, digamos, que el señor Felipe Lejos utilizó un argumento que nos parece y nos suena conocido. Escuche usted. La CICIG viene y pasa ahora, incluyendo el MP, una factura política a raíz de que no dejamos que tomaran el poder por la fuerza, porque ellos lo deberían de hacer por la vía democrática. Y qué casualidad que tan solo unos días después de la toma de posesión viene ella y presenta un antejuicio en mi contra, el cual lo califico de espurio
y político. Soy inocente, yo no he cometido aquí ningún ilícito. Esta es una historia, como les digo, prefabricada, en donde ni siquiera pueden decir en qué me he beneficiado yo. Óiganme bien, si ellos demuestran que yo me he robado un centavo, yo renuncio al Congreso de la República, pero no lo pudieron hacer. Como les reitero, yo ahorita, este es un proceso que está en investigación. Este es un proceso que está en investigación. Yo no voy a litigar aquí en los medios de comunicación. Así ¿Usted facilitó alguna empresa para que se le devolviera el crédito fiscal? Como le reitero, en este momento yo no voy a litigar, yo no voy a litigar en los medios de comunicación como lo hacen ellos. Ay, no. Las declaraciones de Felipe Alejos. Un discurso de 4 minutos hablando de golpe de Estado no es litigar. No es litigar. Y solo le están preguntando si conoce al señor Giovanni Marroquín. Pero ¿y cuáles canales salió, verdad? Claro, en canales que son los que más difusión tienen. 4 minutos hablando y eso no es litigar sobre tu caso. Yo, sinceramente, yo creo que nada en contra. O sea, tiene todo el derecho a utilizar las armas que pueda de defensa, pero que luego no tome el pelo y diga, estoy hablando, y llevando un discurso que es fundamentalmente político y lo podemos analizar ahora, y luego decir ya con preguntas concretas de conoce a este, ha hecho esto. No pienso litigar, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Estás utilizando los medios de comunicación y utilizar los medios de comunicación tiene su costo también. O responder de otra forma a una pregunta específica cuando le dicen, ¿usted conoce al señor Giovanni Marroquín Navas? Lo que me sorprende mucho es, y no corregidme vosotros si me equivoco, yo no he escuchado a el diputado Alejos agresivo contra CICIG nunca. Ha sido más bien pues bastante suave y tenías pues aquellas tus declaraciones, lo poco que habla, porque el hombre no ha hablado demasiado y yo creo que sabemos por qué, pero digamos no tenía un discurso confrontativo, y hoy, así como quien no quiere la cosa, dice que no han frenado un golpe de Estado, han frenado 2 que impidieron que tomaran el poder, dices tú, que arrebataran vamos a ver, el poder. pero esto fue hace ya un tiempo, ¿verdad? Han pasado meses. Y el diputado Alejos no se ha dignado a decirle a la población, miren, yo que estoy en esta posición de poder, puedo asegurar que el MP y la CICIG están intentando dar un golpe de Estado. ¿No le parecía que era importante decirlo en ese momento? No, tiene que esperar a que plantean un caso en su contra para salir a hacer copy-paste de la narrativa que ya hemos escuchado en varias voces. Pero dímelo antes. Por lo menos, esto es una cosa, por eso al final del día Álvaro Arzú es sin duda el político más interesante y estratégicamente más inteligente del lado anti-CICIG. Porque Álvaro Arzú tuvo el buen tino de empezar la narrativa antes de que le planteasen el caso. Porque si no, porque eso lo hace creíble. O sea, yo ya venía diciéndolo antes. Obviamente, uno puede interpretar, creo yo que es lo más lógico, él sabía que venía algo contra él y empieza a hablar. Empieza a tener esa clase narrativa, pero ni eso, ni para eso le dio, ni para empezar una narrativa y luego ya empatarla cuando presentan su caso, no. Está muy moderado con CICIG hasta que de la noche a la mañana no solo nos dicen que espurio es el caso que tienen contra mí, no. Directamente se va a decir que es golpe de Estado, que ya han frenado 2, que esto es un intento de tomar el poder por las urnas. O sea, es pasar de 0 a 100 sin que haya un poquito de transición, ¿verdad? Pasó de 0 a 100 el mismo jueves del caso Traficantes de Influencias. Se le preguntó durante la mañana a nuestra compañera Dulce Rivera qué opinaba del caso Odebrecht. Y cuando se le consultó el caso Odebrecht, el diputado dio una respuesta mesurada, valorando algunos puntos, claro. No respondían otros que se están investigando. No suena muy creíble como alguien que ha frenado 2 golpes de Estado. Si ya has frenado 2 golpes de Estado, pero dices, ahora cambia totalmente. Es una vez más un intento de CICIG de atacar a la clase política, pero nos vamos a defender porque nosotros somos los legítimos, bla, 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 bla. No, estás... sí, no, Odebrecht, pues hay que luchar contra la corrupción y demás, y de repente, el caso es contra ti, es un golpe de Estado, son represalias, y encima lo haces con esos movimientos robóticos que se echó en el durante video. Durante 4 minutos y medio. Digamos, es de
despedir a sus asesores de comunicación ipso facto, o sea, porque su forma de expresarse es lo menos persuasiva, lo menos comunicativa que hay, y alguien que mínimamente sabe de comunicación le dice, no, ese vídeo no lo saques. Yo creo no que vas a tener esa exposición con esa clase de gestos así. A la narrativa que bien dice Daniel, ha logrado construir de una manera astuta, inteligente, Álvaro Arzú, el alcalde, cuando se suman a esa narrativa elementos como Felipe Alejos, elementos como don Aristides Crespo en torre de tribunales, flaco favor le hacen a esa narrativa porque la hacen ya poco creíble. Estuardo. Bueno, antes de responder a lo que estás preguntando, interesante, la señal de Guatevisión ha sido bloqueada en partes de Misco, en partes de Retaluleu y también en partes de la costa. Muchas gracias a todos los televidentes que pues estaban y que nos pueden seguir en Facebook Live. Nos pueden seguir ahí en nos Facebook pueden Live, ver, pero no si están tienen viendo, problemas. Y bueno, pues gracias. En Facebook Live tenemos muchos seguidores. Aquí tenemos un caso muy interesante con relación al mismo argumento, porque la misma tarde, el mismo día que utiliza Filipao el argumento, que es un argumento viejo, este argumento ya lo había utilizado también, primero el de no me robé ni un centavo, es un argumento de Filipao Valdetti, porque Valdetti ya lo había utilizado, solo que yo solo estaba esperando que dijera que lo juraba por su madre, que era, porque así dijo Valdetti, ¿verdad? Lo juro por mi madre que está muerta. Y al mismo tiempo el discurso de Arzú de ayer va en la misma línea, el discurso de Aristides Crespo, el discurso de Filipao y los discursos que ya venían de Otto Pérez y los discursos que ya venían también de otros, ¿verdad? Que vienen en dos líneas, ataque político y le agregaron al ataque político el golpe de Estado. Y entonces ahí ya sabes que hay una corriente de pensamiento que va a argumentar esto a partir de querer formar un apoyo por parte yo no sé de quién, de la gente, si es que algunos se lo van a creer, pero creo que es bastante fracasado ya ese discurso. Yo creo que aquí claro. Y hay dos mentiras fundamentales, y para mí esa mentira de no voy a litigar, que dice Filipao, no voy a litigar en medios, cuando ha sacado 4 minutos o más de un video en los canales de televisión abierta, ¿verdad? En el cual está litigando, entonces también yo creo que él va a decir no me estoy litigando, me estoy defendiendo, pero bajo el argumento de... Tiene derecho a elaborar su propia defensa en medios también, por supuesto. Pero tiene que reconocer que lo está haciendo, no decir no lo estoy haciendo, porque eso es mentira. Yo creo que también hay que preguntarse de dónde saca el dinero para pagar un espacio de 4 minutos en televisión nacional en prime time. O sea, yo creo que eso es algo bien interesante de observar, pero ¿dónde está la vulnerabilidad de la que habla Estuardo, de esta narrativa? Esta idea de que la clase política se puede presentar a sí misma como una especie de víctima frente a casos penales, como si aquí no hubiese habido nunca corrupción y todos los casos son inventados. O sea, resulta que los políticos en Guatemala no han robado nunca, ¿no? Y todo esto es una cosa que se saca de la chistera de la CICIG, y además, y esto yo creo que es algo muy débil del discurso de Arzú, que por otra parte es un discurso, insisto, muy interesante. O sea, analizar a Arzú es algo que políticamente se hace muy interesante, y es defender esta idea de que estábamos muy bien y que vino a la CICIG a molestarnos, ¿verdad? Vino a la CICIG a hacer para atrás un país que iba viento en popa a toda vela. Yo creo que esto no se lo cree absolutamente nadie. Cuando uno ve, por lo menos en encuestas de 2017, qué clase de aprobación tiene el Ministerio Público o la CICIG, estás hablando de 85-80% de aprobación a principios de 2017, que es posiblemente que se haya desgastado y ha bajado esa clase de aprobación. Pero el Congreso tiene un 18% de aprobación, al lado del 80-85% en esta misma encuesta, 18% que seguramente también ha bajado, porque también el Congreso se ha desgastado mucho más después de lo que intentaron hacer el 13 de septiembre. Los partidos políticos tienen 13% de aprobación. O sea, ¿de verdad creen que la ciudadanía va a salir a la calle a acuerpar a sus políticos, a su clase política, porque está recibiendo un ataque de unos malvados que quieren el poder? Yo creo que esa
narrativa tiene unas miras muy cortas y es muy difícil que se lo crean. Pero tal vez está enfocado a un segmento muy específico que tal vez sí tiene cierta recepción a esos mensajes de alarma, alerta, ya vienen por todos nosotros, nos van a sacar de este espacio de privilegio. Si nos llevan a nosotros, se los van a llevar a ustedes. Sí. ¿Ves? Han de pensar que tienen un público. Posiblemente es la estrategia, pero esa es la estrategia de Arzu. Pero es una estrategia que se desgasta si incluyes ahí a gente como Felipe Alejos, que no sabe argumentar, o al señor Aristides Crespo, que de credibilidad o de honestidad no es muy reconocido. Sí, pero cuando miras a Valdetti, a Aristides y a Filipao y a Arzu diciendo lo mismo, por favor, y a Otto Pérez Molina. Y a Otto Pérez Molina. Por favor. Por muy bien estructurado que esté el mensaje, se pierde y se desgasta. Hay que decir, se invitó al diputado Alejos a venir al programa. No y contestó. Está más que invitado a que pueda venir cuando él lo desee. Una pregunta que a mí me encantaría hacerle es: él votó a favor de quitarle el antejuicio a Otto Pérez Molina en 2015. Esto no fue hace tanto tiempo, fue hace 3 años. Votaron 132 diputados. ¿Ahí ayudó a un golpe? Y eso es lo que le preguntaría yo. ¿Es golpista él? ¿Él participó en un golpe porque siguió un proceso donde le correspondía decidir si había o no había antejuicio? ¿Él es parte de un proceso golpista encabezado por CICIG? Me gustaría que saliese a decir: me engañaron y soy un golpista y participo en un golpe de Estado contra mi querido preso político general Otto Pérez Molina. Que salgan y lo expliquen así, o lo mismo con Rosana Valdetti, o lo mismo con tantísimos, bueno, con Sinibaldi, con Valdizón. Te tienes que creer que todo esto que está pasando está basado completamente en inventos de CICIG para conquistar el poder. Ahí la congruencia, observar esa congruencia, vemos la debilidad. Es que, vamos a ver, al final del día, todo político va a decir lo mismo. Todo político en América Latina, oh sorpresa, dice lo mismo. ¿Qué dice Lula en Brasil? ¿Qué dice Cristina Fernández en Argentina? Correa. ¿Qué está diciendo Correa? Están diciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que allí es ataque político de la derecha a la izquierda, en los casos que hemos mencionado. Aquí de repente se ha convertido en algo de la izquierda a la derecha, y si hay un caso completamente inventado, es este de aquí, de Guatemala. Vamos a la pausa. Que el proceso es político, pero vamos, que es ideológico, por favor. La izquierda pro-yanqui. El único caso en América Latina. El único caso, tan especiales. SF sin junta, volvemos luego de la pausa. No hay nada más perverso que utilizar el sistema de justicia y las instituciones de investigación para satisfacer una agenda política o ideológica. Ojalá que ese no sea el caso que se está llevando a cabo, porque si ese fuera el caso, entonces eso sería un ataque político en contra de la Junta Directiva que yo presido y que fue legítima y legalmente electa. Bueno, era una declaración del presidente del Congreso, Álvaro Arzu hijo, donde, bueno, él menciona que nada es más perverso que utilizar... Pero esta declaración es antes o después de la sentencia. Antes de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, y bueno, no ha dado una postura luego de conocerse la decisión de los magistrados. Sí, la parte legal del organismo legislativo pues ya nos confirmó que fueron notificados y que van a proceder a lo siguiente, que es convocar a sesión plenaria. Pero el mensaje es ese, parecido con otras palabras, articulado de una forma diferente, pero es eso. La idea más serio, mucho mejor, hay que decir. Sí, mucho mejor. O sea, mucho mejor en todos los sentidos que, por ejemplo, el mensaje de Felipe Alejos, que es tristísimo en la parte formal y que en el contenido es grotesco. Él lo hace de otra manera
Y obviamente ahora pues, a los diputados le toca volver otra vez a elegir junta directiva. Regresar a la mesa, a negociar. Porque, digamos, ya argumentar que la CC está sentenciando así porque es parte de un golpe de Estado, ya es rizar el rizo hasta límites insospechados, ¿no? O sea, si ya lo que van a argumentar es que la CC es ilegítima, pues que es legítimo entonces de todo pero el sistema. descartas que no hay más de algún diputado que está con esa idea clara. Vamos y a ver, hay una cosa, de pero que es que eso hay una está cosa sucediendo. muy distinta, es el qué quiero yo, qué aspiraciones tengo, cuáles son mis anhelos o qué digo yo en la conversación de pasillo y qué es factible que yo haga estratégica y políticamente. Hay una diferencia abismal. Entonces, bueno, que haya una intención de no obedecer una sentencia como esta de la CC, pues yo creo que para mí está fuera ahora mismo de discusión. Digamos, esa es la lección del no grato. Y sería muy arriesgado, excesivamente arriesgado políticamente, que un Congreso tan débil, porque hay que decirlo, es un Congreso muy débil y lo ha sido tradicionalmente lo ha sido, pero en cuanto a su aprobación o su efectividad o cómo es visto por la población, no es un Congreso fuerte, se atreva a entrar en esa clase de juegos. Por eso te digo, es como la lección aprendida del no grato, o sea, ver los límites en donde se puede jugar a estas decisiones políticas. Desde luego, ha sido la CC, esta CC en este esquema político ha sido clarísimamente un aliado de la CICIG y de la lucha contra la corrupción. O sea, eso está clarísimo. ¿No ves ni un escenario donde estos discursos extremos puedan llegar a viabilizarse en el Congreso de la República? Bueno, primero, este patojo está repitiendo el discurso del papá de ayer. Sí. Palabras más, palabras menos, es el mismo discurso del papá de ayer. Y a mí el discurso de papi me sorprendió. Me sorprendió porque si alguien vendió al ejército fue Arzú. Ahora que él salga gran defensor del ejército, que sea el paladín defendiendo la milicia guatemalteca, me suena la hipocresía más grande. Cuando él fue el que vendió el ejército por los acuerdos de paz, porque él quería salir como presidente de la paz, con militares que todos los oficiales, y yo sé que varios oficiales están viendo esto, con oficiales que todo el ejército los toma como traidores. ¿Ya? Entonces que ahora él salga. Y yo creo que realmente el premio para Arzú en realidad lo pidió Jimmy. Porque ahí están en esa su media alianza ahí con Chiqui. En un cortejo. En un cortejo están así que yo te apoyo, y vos me apoyas, entonces yo te doy un premio. Entonces, como el Pollo Ronco una vez con el Paco, ¿va? Que se imponían una orden uno, entonces yo también tengo que ponerte otra, y así se imponen las órdenes. Pero tenemos que admirar el timing que tiene, el momento político que tiene Arzú para aprovechar las cosas. Sí. Ya sea en la firma de la paz, que no le importó, o acá. Sí, porque digamos en la firma de la paz el ejército era la basura, ¿verdad? Y ahora son grandes defensores y que sin ejército no hay nación, que no sé qué. Y yo sé que la gente del ejército sabe que lo que dijo Arzú es la hipocresía más grande y es la mentira más grande. Y porque ¿verdad? Vendió, cedió, tendió, traicionó, siendo presidente, él siendo comandante general del ejército de Guatemala, él traicionó al ejército, ¿ya? En la firma de los acuerdos de paz. Y eso Arzú lo sabe y eso usted, alcalde, lo sabe. ¿Ya? Y eso está escrito, eso está. Y dígame, ¿a quiénes se llevó usted a negociar la paz? ¿Ya? Que son los que precisamente siempre han estado en contra del ejército, aún hoy. Que resulta que ahora son sus enemigos, ¿va? Porque no están del lado que él quería que estuviera. Pero ahí está el discurso. Entonces el Ijín lo que hace es repetir el discurso de Pablo, aunque hay otros componentes en el discurso que me parecen que no tienen estos discursos de Alejos o de Álvaro Arzú hijo, y que son muy interesantes, digamos. O sea, si hay creo yo, un apelar a valores, a orden, a autoridad, que sí suena muy creíble en Arzú. Y que Arzú, digamos, expresa muy bien esa clase de sentimientos, que tiene una parte muy conservadora de la sociedad y que sí hay una parte de la derecha que se está viendo amenazado, o está viendo amenazado el sistema por una supuesta conspiración de izquierda
que es otra cosa que también dice su hijo. Y ahora pero sí tiene otro componente. Sí, pero es que tú conoces el ejército bien. ¿Tú crees que el ejército se va a prestar a hacer cosas que no estén en su mandato? Y si alguien conoce al ejército, pero por eso te digo, Estuardo. Utiliza el ejército para hablarle a otro público. Arzú está dirigiéndose a ese pero público conservador, en cierto sentido, políticamente respeto. también le encantaría tener al ejército, pero yo creo que eso es más simbólico que otra cosa. Y no lo tiene. Pero yo insisto, yo creo que su gran debilidad discursiva es que en un momento del discurso se pone a defender que este es un país próspero que va muy bien. Y dice que ha algo sido así difamado como, por la prensa, que el problema es que hablan mal de él, que hay gente negativa. Pero este país, y dice algo así como, ¿y quién no tiene problemas de seguridad? Y esto son todos los países tienen algún tipo de problemas. Y uno dice, bueno, ¿qué te estás comparando con Islandia, con Suiza? ¿En serio? O sea, ¿de verdad crees que la gente va a estar de acuerdo, el guatemalteco que tiene las condiciones de vida que tiene, va a estar de acuerdo con eso de que es una sociedad próspera y que todo va muy bien? O sea, ¿ese discurso va a pegar fuerte en la población? Yo creo que no. Ese discurso encierra una gran debilidad porque te convierte en el primer y último defensor del sistema. Y si algo ha demostrado la opinión pública guatemalteca es que no está contenta con el sistema político que el sistema no le ha dado las satisfacciones exacto, sociales. No, y hay un gran descontento hacia el sistema, hacia la clase política, hacia las mañas, hacia las prácticas y demás. En cambio, él se convierte en una especie de defensor y empieza con esta idea de que hay que ser positivos y que el problema está en los medios de comunicación que hablan o que hablamos. O que reflejan una realidad que no corresponde a la que negativamente, ¿verdad? Defiende. Y esto a mí me hace mucha gracia porque el mismo Arzú comparó la situación del Real Madrid, que todos, digamos, la audiencia sabrá que es absolutamente penosa, y a mí como madridista de pro me duele una barbaridad, y Arzú estaba comparando la situación del Real Madrid, donde Zidane también se le tuvo la ocurrencia hace unas semanas de salir a decir que el problema es la prensa porque solo se centra en lo negativo. Y el Madrid está haciendo una campaña pésima, verdaderamente pésima. Y yo creo que ya a Zidane ya no se le ocurre decir que el problema, ya cuando te elimina de Copa del Rey el Leganés, el problema no es que la prensa hable negativamente de ti, es que el problema es que los jugadores están jugando muy mal. Bueno, pues algo muy parecido, si uno ve los indicadores o ve la opinión pública guatemalteca, va a pasar con este discurso de Arzú. Es que es insostenible decir que el problema no es que tengas desnutrición crónica o que tengas unas carreteras que son una vergüenza, que tengas un país que pese a los avances sigue siendo un país de alta criminalidad, que tengas unas instituciones públicas que no funcionan, unos sindicatos que no ayudan a la eficiencia. El problema es que la prensa habla mal del país. El problema es que alguien lo cuenta y lo da a conocer. Debilidades en esta narrativa arzuísta, dinástica, municipalista. Todas. Primero, yo a las pruebas me remito. De fútbol no hablo porque yo no juego ni tenta, ¿va? Entonces ni chiviricuar. Pero mejor no hablamos de fútbol porque le duele a Daniel. ¿Saben de eso? Yo no. Como los de allí son del Barça, me empiezan a poner siempre los goles en los espacios publicitarios, me ponen los goles del Barça de esa jornada. No polaricemos. Mejor no quiero hablar de eso. Demasiado polarizada hasta el país. Centrémonos. Pero mira, Arzú solo hay que poner Álvaro Arzú, la ciudad del futuro. Cuando estás 2 horas en el tránsito, cuando el problema del transporte, el problema del basurero en la zona 3, cuando miras la serie de problemas que hay, el jardinero en jefe, pues con un par de florecitas no va a solucionar esto. Es más allá que simple y sencillamente un discurso. Él es alcalde al final del día. Él es alcalde y esa ciudad del futuro, pues en realidad se convirtió en la ciudad del pasado. Y eso que lo digan, lo vamos a decir todos los que vivimos aquí, y aún lo dicen los arzuistas, ¿verdad? Porque si hay situaciones en las que después de 2 horas y media, 3 horas en el tránsito, te pones a pensar si esta es realmente la ciudad prometida del futuro, o el basurero, o el agua. Entonces hay más que eso. O sea, lo que dice puede ser muy bueno, puede ser un líder y no lo que sea, pero la realidad es otra. Y cuando chocas las palabras con la realidad, te percatas que hay una disonancia enorme, y esa disonancia es la que sufrimos y la que usted ve todos los días. Entonces, contra eso
¿Qué se puede? Esa es la evidencia dura. ¿Qué se puede hacer con esa evidencia dura, como la has mencionado, que no son inventos? Y creo que no le favorece a esta narrativa que está utilizando el alcalde en estos momentos, en querer encontrar enemigos y posicionar a la prensa como la causante de todos los males. Bueno, y decirlo, o sea, hacer querer ver, y esto es una falta de respeto al ejército, porque así es como simbólicamente lo planteó, pero esto es mentira. Algo así como decirle, el ejército va a ser el que garantice que la gente no hable mal del país. Como que, ¿qué? Pónganle todas las comillas que quieran. Vamos a mandar al ejército a pasar por encima de los medios de comunicación negativos. Cosa que el ejército no va a hacer, ni quiere hacer, ¿verdad? Porque en 2015 no demostró ser esa clase de institución, ni muchísimo menos. Pero ahí se pone Arzú y hace, eso sí es show, hablando de show mediático, eso sí es un show mediático, con dos pares, de decir que ahí están los reservistas y ustedes reservistas saben de lo que hablo y hay que pasar por encima y nos de vamos la calle vamos a remangar. No funciona así. Y nos no funciona empezamos así. a remangar. El día que Álvaro Arzú se le ocurra mandar a los reservistas o a quien sea a callar a los medios de comunicación, los reservistas le van a decir no va a pasar. Quieren convertir esto tienen que obedecer leyes ilegítimas. Una orden ilegítima no se obedece, punto. ¿Quieren convertir esto en Venezuela? Bueno, y si quieren se puede ir a la CC, la decisión, a ver qué dice. A ver qué pasa en la CC. Bueno, hemos llegado al final de este análisis. Muchísimas gracias, Estuardo, Daniel. A usted muchas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. No se vaya. Viene Sin Reservas. Feliz noche.